bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este espacio realizado gracias al esfuerzo del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, siempre interesado en buscar políticas a largo plazo para que redunden en un beneficio para la población, para todos nosotros, que es lo que está faltando. Sobra discusión, sobra pelea, sobra chicaneo, y faltan ideas y faltan propuestas, sobre todo para la gente, ¿no? Bueno, este programa lo único que se propone es sembrar un granito de arena para que esto, sirva para algo. Esperemos que lo pueda cumplir. Bueno, como siempre, en la conducción está el doctor Miguel Ángel Secchi. Miguel, te estoy viendo perfectamente y sé que está también un prestigioso profesional de la salud como lo es el doctor Rubén Torres. Así que ya no tengo más nada que decir. Sos vos el que tiene que hablar y queremos escucharlos. Bueno, buenas tardes a todos. Sabemos que nos están escuchando en todo el país y aparte eh, luego los resultados de este programa se distribuyen por todas las redes sociales, porque a todo lo que dice Horacio y agradecemos su trabajo durante toda la semana, antes y después del programa. Horacio Fernández muy agradecido. Lograr la presencia de Rubén Torres para todos nosotros es un halago muy, pero muy importante. Sabemos de su trayectoria profesional, honestidad integral y ética coherente entre el decir y el hacer, que en este país y en muchos otros, pero hablemos de la Argentina, cuando hablamos de políticas públicas, los señalamientos virtuosos al doctor Torres han pasado a ser lamentablemente una excepción y no una regla como debería ser. Por eso, de ahí el muy sincero agradecimiento al aporte de Rubén Torres, eh, a quien agradecemos. No sé, creo que nos estás escuchando, Rubén. Sí, Miguel, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy generoso el espacio. Muchas gracias. No hay, para todos los escuchas y bueno, y mucho menos para los que te conocen del sector salud, se sabe que mis palabras son, hasta me quedo corto en mencionar tus virtudes, especialmente en lo que hace a la gestión en salud, a lo que has hecho como superintendente y después también en los organismos internacionales y por supuesto lo que hiciste y estás haciendo desde la docencia de primer nivel. Rubén, sabemos que tu tiempo hoy es un poquito acotado posiblemente. En el mismo tema vos vas a explicarnos si te va a seguir el doctor Van der Kooi, pero la pregunta sería, ¿qué podemos esperar de la evaluación que están haciendo anualmente del plan médico obligatorio o canasta básica prestacional? Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación y por la invitación. Y tengo que comentarte que posiblemente, y yo me he liberado para eso, el doctor Van der Kooi entre un poco más tarde, porque me acaba de avisar que está con una dificultad. Pero no hay ningún problema en acompañarlos a lo largo del programa si fuera necesario. Nosotros vamos a presentar el día 1 de diciembre a las 18:30 horas en el auditorio de la Universidad del Salvador, en la calle Córdoba 1601, eh, la actualización a julio del 2022 del costo del programa médico obligatorio, cosa que venimos haciendo desde hace varios años con Prosanity. En Durante varios años hicimos en convenio con la Universidad de Salud, que tuve el honor de presidir como rector, y este año lo hacemos
en el marco de un convenio que Prosanity tiene con el Instituto de Política, Economía y Gestión de Salud. ¿Por Por qué no supuesto, repetís la fecha, por favor, lugar, día, hora? sí, es el día 1 de diciembre a las 18:30 horas y es el auditorio de la Universidad del Salvador en la Avenida Córdoba 1601. Así que están todos invitados para esa presentación. Y respecto a lo que preguntabas, Miguel, cuáles son las novedades, por supuesto que sin adelantar los detalles que vamos ese día a explicar con toda precisión, eh, creo que la medición del costo del programa médico obligatorio no hace más que ratificar la situación de profundísima dificultad financiera que tiene el sistema de salud en su conjunto y especialmente en este caso porque a esto se refiere el programa médico obligatorio, las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga. Como sucede desde hace muchísimos años, desde que nosotros venimos viendo el costo del programa médico obligatorio, año tras año se profundiza la dificultad para que estas entidades que están obligadas por ley al cumplimiento del programa médico obligatorio puedan honrar esas obligaciones y están trayendo las dificultades que todos ustedes conocen y que seguramente muchos sufren como beneficiarios de esas obras sociales o de esas entidades de medicina prepaga. Eso va a ser el eje de la presentación como lo es todos los años. Este año vamos a volver a la metodología habitual con que medíamos el programa médico obligatorio. ¿A qué me refiero? Durante los años de pandemia hubo una distorsión en las tasas de uso porque, como todos saben, hubo una restricción de la demanda en función de la pandemia y esto hizo que variaran las tasas de uso de los distintos servicios. Este año ya hemos medido el costo del programa médico obligatorio en función de las reales tasas de utilización de esos servicios. Eso es el eje. Y después vamos a hacer algunas acotaciones, como hacemos siempre, respecto a cuál es la situación particular del sistema nacional de seguridad social en su conjunto, ¿no? Incluso cómo han funcionado el sistema de subsidios que el sistema prevé por ley a través del Fondo Solidario de Red. Eso a grandes rasgos, Miguel, es lo que vamos a estar anunciando el 1 de diciembre. Rubén, a lo mejor, como dije antes, dirigido a un público un poco más general, pero que está atento a los problemas salud, de su familia, de, su, de sus empleados que contratan corporativamente los planes médicos. Rubén, vos advertís que se puede evaluar una canasta básica cuando hay fuentes digamos, a lo mejor distorsivas a través de la legislación por patología o las decisiones judiciales que si bien son individuales, sientan una suerte de jurisprudencia no obligatoria, pero sí un precedente de un fallo. ¿Cómo juega esto en la evaluación? A ver, Miguel, coincido absolutamente, es muy difícil tomar previsiones, tienen un sistema de estas características, poder medir, saber el riesgo en función de que aparecen, como vos manifestás claramente, día a día ampliaciones de las obligaciones de la ciudad.
Pero yo tengo una preocupación un poco más honda respecto del sistema. Todos conocerán, o si no es así, que los comento, en el día de hoy han salido 4 decretos que se publicaron en el boletín oficial vinculados a nuevas normas que afectan el funcionamiento y el financiamiento del sistema de medicina prepaga en la Argentina. ¿Y por qué digo mi honda preocupación? En primer lugar, una preocupación macro, ¿verdad? Que yo la he manifestado, incluso la he manifestado en mensajes a través de las redes y a través de nuestro instituto. Hace algunos días atrás, la señora vicepresidenta de la Nación eh, manifestaba a través de un Twitter, no recuerdo mal, que le resultaba inadmisible que se aumentaran las cuotas de la medicina prepaga, sin dejar de reconocer que evidentemente hoy el impacto del costo de esas cuotas realmente afecta al ingreso de los hogares argentinos, que están cubiertos por estos sistemas. Yo creo que hay una cosa que resulta mucho más inadmisible y que es básicamente que el sistema público de salud, en su conjunto, nacional, provincial y municipal, no otorgue respuesta adecuada a las necesidades de todos los argentinos. ¿Y por qué digo de todos los argentinos, Miguel? Porque pareciera ser que está ya admitido por la sociedad argentina que el sistema público es un sistema exclusivamente para los pobres y no para el conjunto de los argentinos. Cuando realmente creo que desde el punto de vista del derecho incluso, la obligación del Estado nacional es para cada uno de los argentinos, ¿cierto? Independientemente de cuáles sean sus condiciones de ingreso. Y si realmente existe, como lo es en la Argentina, un mercado muy importante para la oferta de planes de cobertura amplios como los que tiene la medicina prepaga en la Argentina, es básicamente por la dificultad que el ciudadano común tiene para poder satisfacer sus necesidades de salud en los servicios públicos. Entonces creo que esta es la discusión que la Argentina se tendría que estar dando en vistas de una reforma, y no cuál es la cuota de la medicina prepaga. No estaríamos discutiendo esto, Miguel, si realmente la Argentina brindara a todos sus ciudadanos el servicio que legalmente le corresponde, porque es un derecho desde el año 94 contemplado constitucionalmente para el conjunto de los argentinos. Eso desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista micro, el hecho de que en un sistema muy complicado desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de la fragmentación, como siempre hemos comentado, el hecho de que aparezcan parches, ¿no es cierto? Que aparezcan soluciones que son coyunturales, que van a salvar el problema de este momento, que realmente existe, como es el problema del financiamiento, pero sin una mirada estratégica que vaya mucho más allá y que nos permita realmente pensar en la posibilidad de un sistema más equitativo para el conjunto de los argentinos, ¿cierto? A mí realmente me preocupa esto porque la ausencia de esa visión estratégica habla de una ausencia de visión política, habla de una ausencia de capacidad de conducción por parte de la máxima autoridad nacional. Rubén, ¿vos crees que esto que vos estás señalando y que coincido absolutamente con tus conceptos se debe a la ubicación de la salud en la agenda de los políticos o a intereses en pugna que, que no están decididos a sentarse a la misma mesa? A ver, yo creo que es una combinación de las dos cosas, Miguel. Es decir, sin lugar a dudas, un mercado
tan importante como es el de la salud en términos económicos, tiene una serie de disputas vinculadas a intereses muy importantes de los distintos actores. Allí tenemos que mencionar a la industria farmacéutica, tenemos que mencionar a algunos financiadores, tenemos que mencionar a una diversidad de prestadores. Es decir, que hay sin duda un conjunto de intereses personales o corporativos que influyen en las decisiones que se toman en el sistema de salud. Esto no lo podemos ignorar. Ahora también estamos claros, y creo que contigo lo hemos conversado reiteradamente, y yo lo ratifico últimamente cuando me honran invitándome a alguna charla. Creo que hasta ahora la discusión de los problemas del sistema de salud se ha circunscrito a quienes tenemos intereses en el sistema de salud. Cuando digo intereses, no me refiero a intereses legítimos, ¿no es cierto? A ver, son legítimos los intereses de lucro de quienes producen tecnología, los de que venden planes de medicina prepaga, son todos tan legítimos como los de quienes desde hace muchos años estudiamos el sistema, intentamos capacitar recursos humanos, como el de todos los financiadores, de todos tienen intereses, tenemos intereses legítimos. Pero reitero, creo que hasta ahora la discusión de las dificultades del sistema se ha circunscrito a quienes tenemos legítimos intereses en él y no ha trascendido al conjunto de la opinión. Esto habla bien del sistema de alguna manera porque con un montón de limitaciones pareciera ser que, bueno, se van con defectos y demás, solucionando algunos de los problemas de la gente. A ver, voy a tratar de ser más claro. Quienes tienen solo acceso al sistema público generalmente son la gente que no tiene posibilidades de otra cobertura. Entonces allí el nivel de queja es bajo. Quienes acceden a las obras sociales de distinto tipo, nacionales, provinciales y demás, están acostumbrados a que existen diferencias en la calidad de los servicios entre las distintas obras sociales y aún dentro de las propias obras sociales, según la región del país. Pero el tema es que hasta ahora eso ha hecho que masivamente, porque allí tenemos comprendido, digamos, a casi 38, 39 millones de los argentinos, no haya habido un reclamo masivo por el tema salud. Y eso se refleja en las encuestas, donde vemos que la salud no constituye una prioridad en los reclamos de los argentinos. El problema es que actualmente esa situación de desequilibrio financiero está afectando también la calidad de quienes pagan un seguro privado. Y esto seguramente los oyentes lo podrán acreditar en función de que, bueno, se dilata el tiempo de extensión de los turnos, existen algunas dificultades para acceder a algunos especialistas porque, bueno, también hay un retiro de los profesionales por el bajo nivel arancelario. Entonces esto posiblemente, más allá de la gravísima situación que genera, posiblemente también sirva para hacer que el conjunto de la ciudadanía comience a comprender que el sistema requiere cambios y reformas para mejorar su funcionamiento. No sé si quedó claro, Miguel, lo que te más que claro. Eh, ya llegando a la primera, al final de la primera parte del programa, Rubén, yo sé de tu preocupación por esto que bien señalás, que es una palabra que todos homenajeamos, pero que vos pones de resalto, pues, técnicamente también inclusive,
que es el tema del acceso y la equidad. Eh, ¿cómo influiría revisar el modelo de atención médica también para empezar a reconstruir eso que vos denominás la salud pública, que para el oyente, para el neófito, posiblemente lo sea sinónimo del hospital público? A ver, yo creo que definitivamente incluye el modelo de atención, Miguel. A ver, hoy estamos sufriendo, lo vemos, hoy en la calle lo hemos visto, lo vemos a través de los medios, huelgas de médicos residentes, acompañado de una falta de ingreso a la residencia. Han quedado numerosos puestos vacantes en el sistema de residencias argentino, tanto público como privado. Vemos la protesta también de los médicos de distintos sectores públicos, nacionales, provinciales, municipales, por el nivel de sus aranceles, también del propio sector privado, en función de a ver, una falta de actualización arancelaria respecto del tema. Ahora, vos me preguntabas del modelo de atención. Nosotros, cuando digo nosotros, digo el conjunto de quienes trabajamos en salud pública y que hacemos sanitarismo desde hace muchos años, hace más de 30 años que venimos advirtiendo de los problemas graves que existen en el tema de formación de los recursos humanos, tanto a nivel de las currículas universitarias como del tipo de médicos que el sistema requiere, como de la distribución de esos médicos, como del nivel de salarios que esos médicos deben tener. Ahora, esto va unido a la pregunta que vos me hacés, porque para saber qué tipo de médico necesitamos, básicamente tenemos que definir qué modelo de atención queremos. Y nosotros realmente, los que nos escuchan desde hace tiempo, siempre hablamos de la atención primaria a la salud, el mejor modelo es el de la atención primaria, como marcan los organismos internacionales y demás. Pero esto realmente resulta una hipocresía, nuestro sistema no está fundado en la atención primaria. Entonces, esto es decisivo cuando yo digo que falta gobernanza en el sistema desde hace muchos años. Es que no se ha definido esto. Si nosotros queremos saber qué recursos humanos vamos a formar, tenemos que saber qué modelo de atención queremos primero, para formar los recursos y alinear la formación universitaria, alinear la distribución médica y alinear los niveles salariales en función de ese modelo que pretendamos para nuestro sistema. Así que sin duda, Miguel, influye esto decisivamente. Rubén, a lo mejor en un par de minutos nos podés contar qué dice la historia respecto a esta última parte que te referías a las residencias médicas que inclusive han quedado vacantes. ¿Es cierto, pregunto para el público, para que información del público en general, que en una época quedaban, digamos, estudiantes fuera del sistema de residencia y se recurría a las concurrencias o se esperaba otro año? ¿Por qué se ha producido este cambio de que antes faltaban y ahora sobran? ¿Por qué crees? ¿Querés la respuesta ahora o vamos a una segunda parte, Miguel? Tenemos un par de minutitos. Bueno, sí, es exactamente como vos decís. Es decir, hasta hace algunos años atrás, la oferta de residencias era menor que el número de egresados de las carreras médicas. Por lo tanto, la disputa, digamos, por un cargo de residencia, que es el mejor método de formación para los médicos, realmente resultaba una disputa importante. Como vos muy bien decís, había un montón de colegas que quedaban afuera de ese sistema y bueno, intentaban suplantar parte de esta formación a través de un sistema de concurrencias gratuitas a los hospitales o algún otro método de formación. Pero esa situación desde hace algunos años, hace ya varios años, diría que más de 10 años,
En Argentina está resuelto en qué sentido. Prácticamente el número de oferta de plazas de residencia es casi igual al número de egresados anuales de las carreras de medicina. Y por lo tanto, es decir, cuando observamos que quedan lugares vacantes, esos lugares vacantes quedan porque no existe demanda de ellos. ¿Y esto por qué puede suceder? Primero, por las condiciones laborales que están planteando los médicos residentes en algunos casos, por las condiciones laborales que tienen en otros casos. Entonces esto habla de una, continua pérdida de calidad, por decirlo de alguna manera, en este nivel de formación. Pero además hay que pensarlo en términos estratégicos otra vez. La formación de un médico requiere muchísimos años. Además de la carrera universitaria, la formación de residentes, la formación de especialización y demás. Entonces no podemos pensar esto otra vez con medidas coyunturales, tenemos que pensarlo con la lógica de que la formación o no correcta de los médicos de hoy va a repercutir dentro de 6, 7, 10 años en la forma de evolución del sistema y en la calidad del sistema. Creo que esto es grave. Muy grave. Rubén, ¿nos podés seguir acompañando un ratito más? ¿Volvemos en 2 minutos? Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, muchas gracias, Rubén. Gracias a todos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. ¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos con Políticas Públicas 2030 luego de la pausa. Y bueno, si Miguel ya estás ahí, doctor Torres también, así que continuemos con este programa que está siendo muy, muy interesante el diálogo de la primera media hora. Así que bueno, ahora vamos a incorporar al doctor Van der Kooi por teléfono, unos minutos. Gracias. Avisa. Quería hacer un comentario sobre lo que conversamos recién. Por favor. A ver, porque me quedó la sensación de que por ahí focalizamos el problema exclusivamente, el recurso humano exclusivamente en los medios. Cuidado que yo puse como ejemplo el tema de los médicos, pero esta es una situación que afecta al conjunto del sector. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué está sucediendo con el tema de enfermería? Es decir, nosotros en enfermería, en números redondos, si no me equivoco, tenemos aproximadamente
50% de las enfermeras que están formadas en un nivel terciario, tenemos un 16% de enfermeras universitarias, más o menos, así, y hay todavía un 30% de enfermeras que son auxiliares, con una formación que es muy errática en Argentina y con distintos niveles de calidad. Bueno, se está tratando afortunadamente a nivel del Parlamento Nacional, se está discutiendo una ley de enfermería justamente, que esperemos ayude a solucionar este problema, pero lo que quiero dejar en claro es que cuando me refería al problema del recurso humano, no lo hacía exclusivamente sobre el tema médico, sino sobre el tema del conjunto del sector. No, Rubén, está bien la aclaración, pero conocemos tu forma de pensar y estamos hablando del equipo de salud. No sé si está el doctor Van der Kooi ya o... Bueno, Horacio, nos avisás, por favor. Doctor Torres, cuando hablabas antes de las dificultades que trae lo ya denunciado durante muchos años de la fragmentación, mencionaste algo así como, para que la gente se ubique, de la gobernanza, para nosotros una palabra común, de la palabra de expertos como vos. ¿Dónde pondrías en una política, llamémosle, de corto plazo y después, como bien señalas vos, cuestiones tácticas, estratégicas y de mediano y largo plazo, al no ser posible la modificación constitucional, el tema de la gobernanza, o sea, en términos de eficacia y eficiencia? Me gustaría, sé que es un tema que a vos te preocupa y mucho. Y a ver, para tratar de ser didáctico, porque no sé, cuando hablamos, la palabra no es muy linda, ¿no? Gobernanza, la verdad, a mí nunca me cayó muy bien. Pero a ver, cuando hablamos de gobernanza, hablamos, creo, de dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la voluntad política de ejecutar, valga la redundancia, una política pública. Y por otro lado, la capacidad técnica para ejecutar y diseñar esa política pública, para evaluar sus resultados. La gobernanza es la sumatoria de estos dos aspectos. Y cuando yo hablo de la gobernanza del sistema, hablo que me parece que desde hace muchos años, y cuando digo muchos años, tal vez hasta te diría, Miguel, que posiblemente en los años de la democracia nunca hemos logrado consolidar la gobernanza del Ministerio de Salud Nacional, de la máxima autoridad sanitaria nacional. Y vos me dirás, bueno, es lógico esto porque tenemos un problema estructural desde el punto de vista de nuestra Constitución republicana, que es federalismo. Eso es cierto. Para dudas, esto restringe de alguna manera las competencias. Pero cuidado, que creo que hay un montón de dificultades que se podrían zanjar con decisión política, sin transgredir, sin agredir la constitución, digamos, republicana federal de nuestro sistema, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A ver, voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos entidades que tienen una dependencia, si bien no es formal, pero los cuales tienen una implicancia al Ministerio de Salud de la Nación. Vos hablabas recién de fragmentación. La primera fragmentación pasa por el sector público. Entonces, nosotros tenemos hospitales públicos nacionales, municipales, provinciales, tenemos obras sociales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Policía Aeronáutica. Tenemos el PAMI, por otro lado, que teóricamente es una entidad independiente, pero que desde la mayoría de los años de su funcionamiento estuvo intervenido directa o parcialmente por el Estado Nacional, al cual incluso el Estado Nacional le hace aportes que van más allá de lo que recibe jurídicamente el beneficiario. Y sin embargo, pocas veces o ninguna vez se ha dado casi en la democracia que el Ministerio de Salud Nacional tenga una acción coordinada con todas esas entidades. Es un ejemplo muy claro de eso que yo llamo ausencia de gobernanza. Voy a dar otro ejemplo. Todas las provincias, las 24 provincias, tienen una obra social provincial. Esa obra social provincial se alimenta de los aportes de los trabajadores provinciales y de las contribuciones que hace el propio Estado provincial como patrono de esto. A su vez, todas las provincias tienen su sistema público de salud, que también es solventado con los impuestos y con los fondos del erario público provincial. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esas dos entidades sobre las cuales tiene profunda acción el Estado provincial trabajan de consulta. Generalmente no tienen un modelo de atención común, generalmente no hacen compras conjuntas, desperdiciando, es decir, potencialidades que permitirían mejorar enormemente la eficiencia del sistema. No sé si ha quedado claro, Miguel, con la aplicación. Rubén, más que claro y posiblemente quede más claro si lo que te pregunto es viable. ¿Conoces un par de ejemplos que, aunque sea, se asemejen a haberse aproximado a una política federal a través de algún programa o de algún plan, algún antecedente ya hasta podríamos calificar histórico, porque bien hiciste referencia que del nacimiento de la democracia y luego profundizado en el año 94 con la reforma constitucional, ¿percibís alguna, o sea, o tenés en tu biblioteca alguna línea que hayas podido, a lo mejor vos, asumir desde la superintendencia con relación al subsector de las obras sociales sindicales? O sea, ¿se puede buscar algún ejemplo que dé esperanza a una gobernanza, aunque la palabra no sea tan linda como vos decís, a un gobierno, a una directiva federal que sea mayor equidad para en la dirección de estos sistemas fragmentados? Sí, por supuesto, Miguel. A ver, hay ejemplos, y vamos a citar uno que es relevante porque en estos días, como vos sabrás, posiblemente algunos de los que nos están escuchando también, se han cumplido 20 años del programa Remediar. Bueno, el programa Remediar, que para quienes no lo conocen, es un programa que hace llegar medicamentos gratuitos a través del mecanismo del sistema de atención primaria o del primer nivel de atención, para decirlo como corresponde, no siempre es un sistema de atención primaria como nos gustaría, a un montón de argentinos. Es decir, es un ejemplo de gobernanza que prácticamente, más allá de los vaivenes que el programa ha sufrido a lo largo de los distintos gobiernos, se ha sostenido en el tiempo. También con sus dificultades, el programa Sumar, de alguna manera, es una política que también lo sostener en el tiempo. En la superintendencia de servicios de salud, no hay interesante que habría que volver a revisar, ¿no? Mira, a ver, el mapa de la distribución de los beneficiarios de las obras sociales nacionales.
observar que en 4 distritos del país está prácticamente más del territorio de la zona. Posiblemente no todos beneficiarios. Obras sociales que estarían distribuidas en las 14 de primera etapa. ¿Qué significa esto? Que existen beneficiarios sociales que no están Entonces, hace muchos años, siendo yo superintendente de Servicio de Salud, promovimos algo que llamamos sistema de contratación regional de las obras sociales. Es decir, tratar de aprovechar la potencialidad de que todas esas obras sociales que hoy, cuando van a negociar con los prestadores, tienen un escaso poder de negociación porque tienen muy pocos beneficiarios, pudieran aunar sus carteras para poder negociar en mejores condiciones respecto de las prestaciones que necesitan brindarles los beneficiarios. Bueno, esos son ejemplos, algunos exitosos, como los 2 primeros que mencioné, tercero fracasado, pero que muestra una de las 2 flancos de la gobernanza, ¿no? Que fue la falta de decisión política que hubo en ese momento por parte del gobierno nacional, del cual yo formaba parte, de avanzar en una política de ese tipo. Así que sí, hay ejemplos, para bien, para mal. Rubén, ahora yo voy a ir un poquito Miguel, a que... perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero está entrando el doctor Van der Kooi para que lo puedan interrogar o pueda hablar con ustedes. Ya está en el Bueno, aire. ahí lo dejo a Rubén que dialogue con su colega. Doctor Van der Kooi, buenas tardes, gracias por su esfuerzo. No, por favor, les pido disculpas, pero se atrasó la reunión en la cual estaba, así que me resultó imposible. Ya nos va a compensar otro día, doctor, si es Sin posible. sin duda, Miguel, sin dudas. Rubén, ¿por qué no Hola Ernesto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rubén? Todo bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Yo le comenté al comienzo del programa acá al doctor Fechi, le transmití la invitación para la presentación del costeo del programa médico obligatorio a julio del 2022, que vamos a realizar el 1 de diciembre 18:30 en el auditorio de la Universidad de El Salvador. Así es. Bueno, menciona ese hecho, así que no sé si vos querés ampliar algo al respecto. No, bueno, no sé bien lo que vos adelantaste, que por supuesto está en línea con lo que puedo decir yo, digamos. Nosotros hacemos esto hace muchos años, con Rubén por supuesto. Estamos actualizando nuevamente el programa médico obligatorio. La verdad que terminamos de actualizarlo el 31 de julio y ahora tenemos que volver a actualizarlo de alguna forma, no en la metodología habitual porque es muy largo, porque con esta inflación es muy difícil dar un precio, ¿no? Esta es la verdad. Y además nos encontramos en esto, que con tanta inflación y tantos elementos de análisis de costos que hay en el mercado, porque todos hablan de costos en salud, etcétera, yo creo que lo fundamental de esta presentación nuestra va a ser mostrar la diferencia que existe entre los costos en salud y lo que efectivamente vale un PMO, que no tiene que ver tanto con el costo en salud, sino con lo que los financiadores están pagando. Son 2 cosas totalmente diferentes, 2 visiones diferentes, y que muestran un poco la gran dificultad económico-financiera que está pasando el sistema sanitario de la seguridad social, aunque siempre decimos que esto no termina con el financiamiento, es mucho más profundo lo que hay que abordar, no alcanza con el financiamiento. Así que ese sería más o menos la idea de lo que vamos a presentar el 1 de diciembre, como dijo Rubén, lo vamos a hacer en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Medicina. Estuvimos cerrando el tema, seguramente al mismo tiempo podemos hacerlo por streaming, así que también es un tema muy interesante para la gente del interior.
esperemos que, bueno, que haya mucha gente interesada en el tema y poder volcar lo que hemos visto durante este año y cómo vemos nosotros el sistema sanitario en general y el sistema de la seguridad social en particular. Bueno. A lo mejor podemos, si ustedes están de acuerdo, reproducir en lo pertinente en el jueves siguiente a la presentación de ustedes y nos cuentan cómo le fue y por supuesto estaremos presentes también nosotros, pero esto se difunde a no menos de 15.000 direcciones de correo de todo el país y vamos a invitarlos a ustedes, si están de acuerdo, sería en la semana siguiente a la presentación, si ustedes pueden, por esta vía, contarnos. Pero a modo de osado anticipo, a lo mejor me permito preguntarles, comparado con otros años, si como bien ya lo adelantó el doctor Van der Kooi, ¿qué grado de dificultad les ha traído esta hiperinflación? Esto es mío, esta hiperinflación crónica, en el tema, por supuesto, de evaluación del PO, ¿qué grado de complejidad? Por más que ya sabemos que es complejo, pero ¿de qué manera lo intentaron abordar o por ahí hasta el 1 de diciembre van a tener que seguir monitoreando día a día? Rubén, ¿querés contesto? Hola. Sí, por favor, por favor. El grado de dificultad es grandísimo y el grado de incertidumbre también, Miguel. Porque es tanta la dispersión de precios que existe en el mercado que tomar un precio que represente, ¿no es cierto? Por más que nosotros hacemos sobre todo grandes ciudades y conurbanos, tomar precios que representen a todo es muy difícil. Ustedes saben perfectamente que con una inflación como la que tenemos no hay referencia de precios, por supuesto tampoco en salud. Lo que sí podemos decir nosotros es que si los costos en salud y la inflación subieron de julio a julio, que es el periodo que tomamos, 70 y pico %, el PMO subió mucho menos. ¿Por qué? Porque el sector financiador no puede pagar los costos de salud a los prestadores en la magnitud de lo que han aumentado. Bueno, es un poco lo que vamos a mostrar el día de la presentación. Por más que no, en tu ausencia, Ernesto, Sí. Rubén habló un poquito hizo referencia a los decretos que están saliendo. Esta Sí. semana me parece que es la semana de los decretos en salud. Hoy salió uno. Hoy salieron, uno salió hoy de nuevo. Sí, ya lo vi. No lo pude leer todavía, sí. Yo por lo menos, uno de los que me llamó la atención es no referido al PMO, pero sí influencia sobre todo la creación de una comisión para intentar adaptar políticas del área aseguradora a la medicina prepaga. No sé si lo vieron. Es. Sí, vi el título. Bueno, eso forma parte de la alarma que te manifestaba antes viendo. Creo que hablamos de fragmentación, hablamos de segmentación, y una medida de ese tipo creo que aumentaría la fragmentación y segmentación y además disminuiría el poder de gobernanza del cual acabamos de hablar del Ministerio de Salud de la Nación. Así es. Creo que tanta razón tienen ustedes que a mí me llama la atención que nos enteramos que sale el decreto, por lo menos en mi caso, en el caso del foro, un poco cuando ya son públicos, que por supuesto no tenemos por qué tener ningún privilegio, pero también me llama mucho la atención la falta de respuesta de los sectores, por lo menos dando opiniones respecto a lo que está sucediendo. Yo advierto un silencio
repito, me puedo estar equivocando, y por ahí hay mar, olas bajo fondo, advierto un ping-pong entre el boletín oficial, lo que sucede y luego falta de respuesta. No sé si ustedes lo comparten. 100%. Es así. Absolutamente. Sí, sí. Es así nomás, Miguel. Tal cual. ¿Y a qué cree, si pueden decirlo, porque esto ya estamos al borde de contratación de David Copperfield, perdónenme, no solamente en el sector salud, sino en otros, para que nos ayude a descubrir esta magia? ¿A qué cree que se debe la falta de respuesta de los sectores de salud a esta serie de decretos? No sé, A vos ver, decís... yo Sí, me perdón. animaría a arriesgar una respuesta que creo que discutimos hace un rato. Bien. Yo creo que la situación del sector hoy es de tal incertidumbre en todos los actores, y sumado eso a la falta de gobernanza del sistema, hace que prácticamente existe un estado para definirlo académicamente, de estupor, que inmoviliza al sector respecto de la probable respuesta. Doctor Van der Kooi. Comparto totalmente. La definición de Rubén es perfecta, es eso. Yo creo que la palabra estupor sería una palabra que definiría bien esto. Nosotros no nos olvidemos que hace 2 años dijimos, cuando fue el tema de la pandemia, qué oportunidad que hay para abordar el tema del sector de la salud. Estaba en el centro de la sociedad del tema sanitario. Hemos perdido la oportunidad, pero además no tenemos ninguna gobernanza en este momento. Así que, nada, a mí me da la impresión que son todos manotazos de ahogado. Esto no va en la línea de un proyecto integral. Entonces es muy difícil hacer una lectura de algo tan parcial. A mí por lo menos me resulta muy difícil. Doctor, me consta que ustedes hablaron durante época de la pandemia, que pudimos sacar por los medios que nos podíamos manifestar de esto que está señalando, de la oportunidad. Sí. Creo que estamos en ese periodo de pérdida testamentario, digamos, de algunos aspectos del sistema de salud que se habían logrado positivamente a través del trabajo académico, docente, de la gestión de entidades como la que ustedes presiden. Me parece que habría que intentar convocar a una Moncloa de la salud, y sin ser a lo mejor adolescente en mis conclusiones, por lo menos que quede claro cuál es la postura de cada uno en la situación que se está viviendo. Hoy por hoy creo que estamos todos contestes en que hay un gravísimo deterioro tanto en el financiamiento como en la parte prestacional. Sin dudas, es así. Se está cayendo. Creo que durante la pandemia lo que se consiguió que se integraran un poco los sectores. Y la respuesta del sector de salud, del sector sanitario, fue bastante razonable durante la pandemia. Había que haber aprovechado eso. Pero vuelvo a decir lo que dije recién. No existe, primero no existe un norte, o sea, hacia dónde vamos. Y no existe quien lo conduzca ese norte tampoco. Entonces estamos, por más, digamos, reuniones que hagamos nosotros, etcétera, etcétera, acá la gobernanza, ¿no es cierto?, es una fusión indelegable de quien conduce. Esta es la verdad, ¿no? Nos está quedando... Absolutamente. Recién Sí. lo conversamos contigo cuando hablábamos justamente de esta ausencia de gobernanza. Coincido con el doctor Van der Kooi. A lo mejor a propósito de estas reuniones que tuvimos durante el trabajo de ustedes durante todo el año, a lo mejor en el mes de diciembre podemos concluir, no en la solución, pero por lo menos cuál es la postura mayoritaria de la gente que en forma seria, coherente, ordenada, transparente,
plantea posibles soluciones a 4 o 5 temas básicos elementales en salud que creo que hoy ninguna estructura política ni coalición está planteando en forma clara. Me parece a mí, no sé, ustedes coinciden. A ver, coincido con lo que decía Ernesto respecto de que la gobernanza es una obligación que no se puede trasladar, es una responsabilidad del Estado, como tal ese Estado tiene que ejecutarla, ¿verdad? Ahora, de cualquier forma y en la línea que vos planteás, Miguel, creo que si hubiera voluntad política hay algunas cosas para hacer y algunas oportunidades. Recién hablábamos de los problemas que existen hoy con el tema del recurso humano en salud, concretamente el recurso humano médico en estos momentos en cierto conflicto. Bueno, allí creo que existe una oportunidad de ponernos de acuerdo en un tema que no es solamente salarial. Creo que si resolviéramos el tema salarial, estaríamos otra vez Hola. Sí. Hola. Hola. Bueno, creo que para esto tiene que haber una estrategia, tiene que haber una táctica, y eso implica definir, por ejemplo, qué modelo de atención queremos, porque en función de ese modelo de atención va a ser el recurso humano que necesitemos. Y bueno, esto creo que son las discusiones serias que había que plantear. Bueno, si no nos vemos antes del 1, los esperamos al jueves siguiente. Ustedes nos avisan, nos veremos ahí. Este programa es de ustedes y seguimos trabajando en aras de esta política de salud un poco más sana, transparente, eficaz y eficiente. Muchísimas gracias y un lujo tenerlos a ustedes juntos hoy. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.